Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes en este tiempo de estudio y de encuentro con la palabra del Señor. Ahora nos hemos venido encontrando con todas las parábolas de Jesús, parábolas que nos enseñan todo acerca del reino. Bienvenidos a este tiempo hermoso que el Señor nos regala. Les invito a estar muy dispuestos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Entonces les invito a disfrutar y a ponerse cómodos, a tomar la palabra del Señor, la Biblia, a tomar un cuaderno de apuntes para que podamos crecer y aprender mucho sobre lo que estamos haciendo, que es el estudio de la palabra de Dios. Además, seguimos orando por estos tiempos difíciles que estamos viviendo como humanidad frente al COVID-19. Por hoy nos va a acompañar la parábola de los trabajadores de la viña, que la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Les invito entonces a estudiarlo, a buscarlo y a compartirlo en este momento para descubrir las bondades que hay de Dios en este texto bíblico. Dice así: sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos también recibió el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero dar a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Qué parábola tan interesante, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que empezar a mirar son el título que siempre se le ha dado a esta parábola. Se ha dicho la parábola de los trabajadores del viñedo, la parábola de los trabajadores de la viña, y bueno, por todo el estilo. Se centra como en el aspecto del relato, solamente en un aspecto ese título, que son los trabajadores del viñedo, pero le quita la importancia a otros aspectos de este relato que son muy importantes, ¿no? Y eso termina sesgando un poco la interpretación.
Como que la interpretación siempre se nos va a que estos son personas que Dios tiene misericordia de ellos porque llegan a cualquier hora y que entran pues al reino, y esa es la analogía que permanente estamos haciendo en las interpretaciones. Pero la parábola nos anima a desafiarnos en una búsqueda de otras interpretaciones. Tiene otros elementos, ¿no? Y no solamente se puede espiritualizar la parábola, también se puede hacer realista. Le quitamos mucho de lo real cuando la vemos y la espiritualizamos, y solamente, ojo, no estoy diciendo que no tenga esa interpretación, sino solamente nos encontramos con que el dueño de la viña es Dios y los trabajadores son los pecadores que van llegando a cualquier momento y que Dios ha tenido misericordia. Pues bien, pero nos quedamos cortos con esa interpretación. Por eso necesitamos profundizar un poco más en ella para sacar todo el provecho. La parábola, como muchos la han interpretado, podría tratar de salvación. Está bien, pero recordemos que lo dijimos en otras enseñanzas anteriores, Jesús se interesa muchísimo más en cómo vivir la tierra, cómo vivir en la tierra, más que en cómo obtener el cielo. Jesús es un empecinado en enseñarnos a vivir como seres humanos aquí en la tierra, y lo otro no está dentro de su proyecto, no está dentro de su cabeza. Es cómo ganar el cielo. No, primero aprendamos a vivir en esta tierra para ganarnos el cielo, y eso es lo que está haciendo permanentemente el Señor con sus enseñanzas. Hay lecturas tradicionales, los biblistas tradicionales han encontrado una lección sobre el legalismo versus la gracia, y el legalismo representado en el pueblo judío, y lógicamente en una forma particular en los directivos como los fariseos y los escribas, haciendo siempre quedar a través de esta parábola a los judíos bastante mal. Entonces se ha interpretado así. Por ejemplo, John Wesley, un famoso predicador, dijo que el objetivo fundamental de la parábola era mostrar que muchos judíos serían rechazados y muchos paganos serían admitidos en el reino de los cielos. Eso ha sido una interpretación permanente y que la escuchamos todos los días en los distintos púlpitos. Es una interpretación de esa manera. Otra interpretación encuentra que en la parábola se habla de un mensaje de inclusión, de inclusividad eclesial, es decir, Dios a todos los acepta, que es una verdad, pero no es la única verdad. Sí se genera un poco de xenofobia judía, es decir, como que el Señor Jesucristo, siendo un judío por antonomasia, está rechazando a los judíos que se han convertido en los primeros trabajadores y ahora no quieren que nadie se venga con ellos. Esa ha sido una interpretación, y es una interpretación un poquito sesgada, que siempre está haciendo que a los judíos se les vea con mala cara desde esta interpretación. Y lógico, también se ha hablado de la generosidad divina. Entonces son distintas interpretaciones. Hoy en día y en Latinoamérica, pues los biblistas actuales ven en la parábola no solamente un mensaje de salvación, sino también de cuestiones prácticas, que eso es muy interesante, como por ejemplo, cómo comportarnos con el prójimo, cómo comprometernos con relaciones laborales o cómo abordar asuntos económicos o políticos. Esos son temas que hoy se abordan también, entendiendo un poco la parábola más amplia, más grande, en la que podemos discernir que hay una enseñanza mucho más profunda que las interpretaciones tradicionales o esas interpretaciones que hacen que veamos al pueblo judío como malo, o interpretaciones que solamente nos están dando una cara de la moneda y no nos dejan ver una visión un poco más global. Pues bien, como siempre lo hemos dicho aquí, la cuestión es entender lo que los oyentes del primer siglo, esos que estaban allí donde Jesús estaba compartiendo estas parábolas, ¿qué es lo que ellos entendieron? ¿Cómo lo pudieron abordar? Entonces vamos a ir paso por paso descifrando un poco esta parábola.
Vamos a mirar entonces los primeros 2 versículos. Dice que sucede con el reino de los cielos. Una vez más, una comparación con el reino de los cielos. Como con el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Bien, el propietario, la expresión en griego es como el dueño de la casa, eso significa, sale en primera instancia muy de mañana. Ese muy de mañana en las versiones literales diría que sale a las 6 de la mañana para contratar trabajadores para su servicio durante ese día. Conviene con ellos en un salario de una jornada. El salario de una jornada era aproximadamente el salario de un denario romano, y ese dinero alcanzaría para abastecer a una familia de alimento, de comida, aproximadamente entre 3 y 6 días. No era desmesurado, pero era justo. Eso pueden decir los estudiosos. No es un salario exagerado, es un salario que alcanza para comer, pero no es injusto, es un salario justo. Hasta ahí, pues encontramos a un dueño de casa, a un grupo de trabajadores, a un salario con el que todos están de acuerdo, los que han sido contratados a las 6 de la mañana, y a un viñedo que hay que cosechar. Es decir, para los que están escuchando la parábola en el primer siglo, aquí no hay nada distinto, nada raro. Eso pasa permanentemente. La gente iba por las mañanas a las plazas y los que necesitaban trabajadores llegaban a esas plazas y los contrataban y los llevaban para sus fincas, para sus trabajos. Entonces no encontramos nada raro. Sigamos leyendo versículo 3. Va a decir: volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Aquí ya hay algo un poquito extraño. No nos olvidemos que las parábolas de Jesús son parábolas provocadoras. Ninguno de su auditorio va a salir sin recibir una provocación, o buena o mala para la persona, pero va a salir provocado. Aquí ya empieza a pasar algo extraño, y es que pues no es usual que un dueño de finca vuelva a salir, que vuelva a regresar a la plaza a otra hora para buscar más empleados. Eso es algo extraño, no era la costumbre. Y sale a las 9 de la mañana y se encuentra con más trabajadores desocupados. Esta expresión que nos narra aquí la versión Dios habla hoy, que dice que volvió a salir y los encontró desocupados, se podría entender un poco mejor, porque no es que estén como vagos, como algunos otros han querido traducir. No es que estén como vagos, sino que quieren trabajo, pero no pueden encontrarlo. Y de eso sí que el pueblo sabe, de llevar hojas de vida a un lugar, a otro. Y usted dice: pero lleva 3 meses y no está trabajando. Dice: sí, pero es que he llevado hojas de vida a 1000 lugares y no los he encontrado. Pues esa expresión de desocupados tiene que entenderse: queremos trabajo, pero no hemos podido encontrar. A estos, fíjese que ya no se llega a un acuerdo de un denario, ya allí esa palabra desapareció. Entonces lo que sí dice es que se llega a un acuerdo, es lo que sea justo. Vamos a trabajar sobre las 9 de la mañana y yo les pagaré a ustedes lo que sea justo. Entonces ya uno podría pensar y suponer que en la cabeza de los que están trabajando sobre las 9 de la mañana están creyendo y dicen: bueno, no nos vamos a ganar toda la plata porque pues, hemos llegado tarde, pero va a darnos algo que es justo. La palabra justo en griego pues sería como justicia, o lo que sea realmente apropiado. Así podríamos decirle: les vamos a dar a ustedes lo que es apropiado, lo que es justo. Bueno, sigamos leyendo. Luego sucede algo también extraño,
Y es que el dueño salió de nuevo varias veces. Salió al mediodía, salió a las 3 de la tarde y estaba haciendo lo mismo. No sabemos por qué a las 9 de la mañana, cuando se encontró todo ese grupo, pues si se llevó un montón de gente, sin necesidad de necesitar tanta gente en su viñedo, se los llevó. Luego vuelve a salir sobre el mediodía, luego a las 3 de la tarde y luego, sorprendentemente, a las 5 de la tarde, cuando ya no quedaba sino una horita de trabajo, sorprendentemente vuelve y sale a llevar más gente. Pues eso es un poquito extraño. Realmente la parábola se convierte en algo extraño allí por salir tantas veces. Y no es que él necesitara más mano de obra, pues a las 5 de la tarde ya no se podría adelantar mucho, tampoco porque encuentre a un grupo de gente sin ser contratados, pues han sido objeto de estar allí mucho tiempo. No sabemos si fue que no llegaron a las 6 de la mañana, o a las 9 de la mañana, o al mediodía, o a las 5 de la tarde, por qué llegaron a esa hora, si tenían un doble trabajo y entonces fueron, hicieron algo rápido y regresaron a ver si se podían ganar unos pesos más. Bueno, no sabemos. Lo cierto es que la pregunta del dueño, cuando les pregunta, dice: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Mire, allí en el versículo 6, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Es una pregunta que yo diría, más que de reproche, es de sorpresa. ¿Cómo es posible que haya pasado el día y a ustedes no los hayan contratado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no van a poder llevar el alimento a sus casas? Podríamos hacer muchas preguntas con base en la que está allí. Pues con estos trabajadores, el dueño no detalla o la Biblia no detalla mejor, qué va a ser la paga. Ya podemos deducir que les va a decir lo mismo que los de la hora novena: les voy a pagar a ustedes lo que sea apropiado. ¿Qué tendría en la cabeza un trabajador de las 5 de la tarde que este señor le podría dar? ¿Qué tendría? Bueno, muy bien. Versículo 8 dice, y aquí es donde empiezan cosas supremamente interesantes. Ya hemos visto cosas extrañas. Un dueño de finca saliendo varias veces. A los primeros les conviene un denario, a los demás, a los de las 9, ustedes les voy a dar lo que sea justo, es decir, lo que sea adecuado. De ahí en adelante, pues no nos vuelve a hablar de dinero, pero podríamos tener en nuestra cabeza que les va a dar también lo que sea adecuado. Versículo 8. Cuando llegó la noche, pasada las 6 de la tarde, porque los de las 5 de la tarde no trabajaron sino una hora. Cuando llegó la noche, el dueño le dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. ¿Se imagina semejante sorpresa? Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño y dijeron: estos llegaron al final, trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Aquí sí vemos un comportamiento muy inesperado del dueño de la finca. Y si la parábola quiere que entendamos que el Señor de la casa es Dios, pues también es a menudo importante entender que nos inclina a mostrarnos las acciones de aquellos que obedecemos y que caminamos con el Señor. Es decir, también está describiendo cómo deben actuar los dueños de las casas humanas, los dueños de fincas humanos, los dueños de pequeños o grandes negocios humanos. Es allí donde la parábola se empieza a abrir y es mucho más que espiritualizarla, es mucho más. Actualmente hay dueños de casas, y lo queremos decir de una manera bíblica como lo estamos tratando en este día,
que al pagar se hacen injustos, se hacen arrogantes y que convierten las situaciones en explotación e injusticia. Aquí hay un modo de actuar diferente. No hay injusticia con los primeros y hay algo correcto con los últimos. ¿Cómo sería de diferente si los dueños de empresas, si los que contratan gente, tuvieran la actitud de este dueño de casa, de este dueño de finca? Que a nadie se le quitara un peso y que a muchos se les viera con ojos de misericordia. Sería muy diferente. Los trabajadores se están centrando, estos de la primera hora, es decir, los de la hora sexta, se están centrando en lo que es justo. Pero el dueño de casa le da una lección mostrándoles lo que es correcto. Estos tienen que entender eso. En otras palabras, cuando en una universidad, como ejemplo, hay diferentes estudiantes y llega una persona que hace muchísimos años no estudió, muchísimo tiempo que no ha estado en un aula de clase, y el profesor pone un examen para todos, jóvenes recién salidos del bachillerato, jóvenes que están con los conocimientos allí al frente, y una persona mayor que hace muchísimo tiempo no estudió y pone un examen. Lo justo es que califiquen de acuerdo al resultado de sus respuestas. Lo correcto es, oiga, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? ¿Y qué pasa con este señor de edad que hace mucho no trabaja? Podría ser un ejemplo de algo justo y algo correcto. Pues este puede sacar 4 porque el profesor se está dando cuenta de un esfuerzo mayor que a estos jóvenes que acaban de salir del bachillerato. Aquí tenemos un ejemplo en la Biblia de cómo el Señor trabajó en esta parábola lo que es justo y lo que es correcto. Los primeros contratados, los de las 6 de la mañana, no se pueden quejar. La palabra envidia significa un ojo malo. Cada vez que yo tengo envidia de algo, de alguien, es porque mi ojo está malo. Eso significa envidia. Y todo lo que entra por el ojo daña al ser humano. Aquí tenemos un grupo de personas con el ojo malo. No se pueden quejar. No se pueden quejar. Todo lo contrario, el dueño les ha cumplido con su contrato, no les ha fallado. Salió y los contrató en un denario. El resto es dinero del dueño que está haciendo lo que él quiere, y esto que quiere él pues es ser bondadoso con un grupo de gente. Lo único que ellos podrían salir a decir después de haberse terminado su jornada de trabajo: oiga, nos encontramos con un dueño de finca un poco extraño, porque nos contrató por un denario y eso nos pagó, pero a otro montón de gente que fue llegando a otras horas también les pagó de una manera generosa. Ellos lo que podrían salir es a hablar de la generosidad del dueño de la finca. Y los primeros contratados, que a veces nos pasa eso, no quieren ser tratados en igualdad con los últimos, quieren ser tratados mejor. Y ahí es donde viene el egoísmo humano, ¿no? Ahí es donde nosotros los seres humanos fallamos. ¿Cómo es posible que a este que acaba de llegar Dios lo bendice? ¿Cómo es posible que este que es malo Dios lo bendice? ¿Cómo es posible que yo, siendo una persona que busca de Dios y esto, no me va tan bien como otro? Y empiezan nuestras luchas y nuestras dificultades por aceptar que Dios trata con igualdad. Y es la dificultad. Ellos quieren ser tratados mejor que los que han llegado después. Bueno, terminemos la parábola. Dice: pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que tienes ojo malo, envidia de que yo sea bondadoso? El dueño de la casa tiene la última palabra, eso es indudable. Su perspectiva ocupa el primer plano en la parábola.
este dueño de la casa, se defiende desaprobando la actitud de los que están murmurando. No tenían derecho a murmurar. A ellos se les cumplió. No tenían derecho a salir a criticar. Se les cumplió. Usted contrató conmigo en este salario y eso le pagué. Por eso el dueño de la casa tiene la última palabra. Los trabajadores de la primera hora, y es el desafío, deberían alegrarse de la buena suerte de sus colegas, que gracias a la generosidad del propietario, ahora tienen suficiente provisión para llevar a sus casas. Y no estar enojados, sino pensar, ahora que no estuvo de vago porque quiso, que no estuvo desocupado porque quiso, que lo intentó por todos lados y no se le dio, pues eso es algo que a nosotros debería tocarnos y más bien alegrarnos por la generosidad de otros. Quiere el Señor que si nosotros tenemos una posición de mando en una empresa, una posición de prestigio y contratamos o tenemos empleados o tenemos subalternos a nuestro alrededor, podamos entender cómo se deben tratar a las personas, porque eso nos está enseñando la palabra de Dios. Ahora, muy bien, el próximo jueves vamos a concluir con esta parábola, porque todavía tenemos muchísimo que aprenderle a ella, porque no solamente fue dada para que se espiritualizara, solamente que aquí el Señor nos invita a verla muchísimo más profundo, y sí que nos está hablando de relaciones humanas y de relaciones de autoridad y de relaciones laborales y relaciones económicas y bueno, en un montón de lugares. Imagínense por un momento cómo se fueron todos esos primeros oyentes pensando en la rareza de la parábola. Pero ¿cómo es posible que una persona vuelva y salga tantas veces y todas las veces que encuentre gente, así no los necesite, los lleve? No, pero eso no fue lo que más me impactó. Lo que más me impactó fue ver cómo esa persona les pagó a todos la misma cantidad. No, pero a mí me impactó fue el que llegó a las 5 de la tarde. Oiga, ¿y ustedes no se pusieron a pensar cómo estarían sus familias esperando la comida del día? Bueno, cuántas cosas debieron pasar. Por eso esta parábola no solo se debe espiritualizar, sino que se debe practicar en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra siempre desafiante. Palabra que nos toca, que nos produce muchos efectos al interior nuestro. Ayúdanos, Dios, a tener estas prácticas correctas. A veces la justicia o lo justo no es lo que se tiene que aplicar en algún momento. Hay que aplicar lo correcto. Muchas gracias, buen Dios, por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad. Te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria. Y en esta noche, una vez más, levantamos oración a favor de la humanidad. Dios, sabes que ya estamos haciendo la vida, que ya estamos normalizando muchas cosas, pero la pandemia no se ha ido, Señor. La pandemia aún continúa. Los científicos siguen haciendo esfuerzos. Personas siguen falleciendo y muchos contagiándose. Ayúdanos, danos la sabiduría y no nos sueltes de tu mano. Por favor, que tu misericordia esté con nosotros. Amén y amén. Muy bien, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, una vez más, para que podamos disfrutar de las profundidades de la palabra de Dios y de todo lo que Dios tiene que decirnos, ¿no? Este libro contiene la palabra de Dios y allí hay muchísima riqueza para nuestro diario vivir, tanto espiritual como real de la práctica diaria. Muchas bendiciones y recordemos que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones para todos. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.